al Centro Cultural Paulo Freire, gracias al maestro David y compadre, a Sebastián y a Riquel por estar aquí, y gracias a los compañeros que vinieron a la presentación. Yo les quiero decir que también el libro se puede descargar, o sea, para que esto sea más entretenido para ustedes. El libro está en la página de Alas y Raíces. Si le ponen Alas y Raíces, se van al librero digital, y en el librero digital está este libro, que se llama La Casa de mi Abuela. O también si le ponen en el buscador La Casa de mi Abuela, Emiliano Arestegui, los manda directamente a ese enlace, y ya lo pueden descargar y pueden ir leyéndolo al tiempo que lo van presentando los compañeros para que conozcan el material, que sea más entretenido. Y bueno, también hay otro libro mío en esa biblioteca que se llama Allá en un pueblo llamado Cuatro Tumbas, una vez una niña de Tucson. También forma parte de esta misma colección, y también lo pueden descargar en ese librero. Entonces, pues vamos a empezar. Le voy a dar la palabra al maestro Sebastián Méndez. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Voy a empezar mi presentación del libro de La Casa de mi Abuela con una anécdota personal. De niño iba a visitar a mi abuela Ana, que vivía aquí, de hecho, acá en el PRD. Siempre cuando iba a su casa nunca faltaba en la estufa la leche hirviendo y la tele en el canal de las estrellas. Era el único canal que veía, y yo le decía, oye, si ves tanto un mismo canal, te lo vas a gastar, en un intento de que me dejara ver el canal 5, ¿no?, donde pasaban las caricaturas. Ella me daba el avión. En su patio había gallinas y gallos, y ella siempre, cuando yo iba a visitarla, me pedía que moliera maíz para sus gallinas. Era una actividad que disfrutaba mucho. Le daba vueltas al molino, a la manivela, y quedaba hipnotizado por cómo los granos giraban alrededor de la espiral, desaparecían y volvían a aparecer hechos polvo, ¿no?, del otro lado. Ese molino estaba en una mesa grandotota, todavía existe esa mesa y sirve para lo mismo, para cosas arrumbadas y polvosas. Y era como un espacio donde estaba yo solo nada más con el ronronear del molino. Una noche, o bueno, más bien, un año nuevo la pasamos con mi abuela Ana. Y bueno, ya pues no festejamos como tal. Ya al llegar a la medianoche, ella se durmió, se cubrió de su cobertor de pies a cabeza, como a ella le gustaba, y yo no entendía cómo respiraba, porque se cubría totalmente, ¿no? Entraba como en modo hibernación. Entonces, pues llegó las 12 de la noche y empezaron a tirar balazos, como es común en esa colonia, ¿no? Y pues mi abuela ni se notó, estaba dormida, hasta roncando, ¿no? Ni se movía, bien cubierta, mientras mi hermana, mi mamá y yo estábamos recostados en un sillón tejido, cubriéndonos con algunas sábanas, espantados por el ruidero, ¿no?, esperando que el techo de lámina esquivara las balas perdidas. Esa fue la historia de mi abuela. Pero pues hoy les voy a hablar de la casa de mi abuela, de Emiliano Arestegui, de la que en el que habla también de una abuela muy especial. En este libro, Emiliano nos cuenta el recuerdo de su abuela. Primero nos habla de la casa donde vivía, que es blanca, que siempre la acompaña una nube, y él desde una hamaca siendo niño, navega por las horas. Era un lugar fresco, cómodo, que hacía quedarte todo el día. En esa casa habitaba la abuela alebrije, con patas de gallo, con pájaros en la voz, con nubes en sus ojos. Era una mujer pequeña, pero muy fuerte, y no le temía nada, ni siquiera las brasas al rojo vivo. Su abuela formaba un sol en un mango. Por las noches la guardaba un oso que gruñía y roncaba. También era una abuela que recordaba con cariño a su marido, que hablaba de la muerte tranquilamente. Y cito una parte del libro: la muerte es una niña, mi niña, no tengas miedo. Fin de la cita. Un día
Ella, la abuela de Emiliano, se va en un sueño. Seguimos comprando toda clase de fierro viejo que a usted ya no le sirve. Antes de irse, le enseña a Emiliano cómo hablar con ella aunque ya no esté. Él la guarda en una estrella. Entonces, la casa de su abuela ahora pasa a ser de Emiliano. La voz galopante de ella se queda en su pecho. La hamaca donde antes se mecía se vuelve un atrapasueños. La abuela ahora habita en todo el pueblo. Este poema nos habla de un ser querido que es hogar, que se vuelve parte de nosotros y que tiene sus características y su carácter, que nos marcan hasta lo más profundo. En sus palabras también nos dejan su recuerdo. Y cito: y vi a mi abuela caminar entera, vi sus amplias caderas de caguama, y sentí sus manos, su palabra. Así como llevamos siempre con nosotros a esos seres queridos que son casa, un hogar para nosotros, cuando ya no estén, nos tocará a nosotros ser el hogar de alguien más. Y es todo. Gracias. Gracias, Sebastián. Sí, ahí hay un, yo creo que hay una intención como para que esta casa de la abuela sea la abuela de todo, ¿no? Es una abuela que rebase a la abuela costeña, que es donde está situado este libro. Yo creo que pues nosotros tenemos este hogar y en él nos refugiamos todo el tiempo, como dice Sebastián, ¿no? Y este hogar es, pues primero que nada, el lenguaje, ¿no? En donde estamos habitando, donde estamos formados, donde nos formamos y desde donde nos buscamos también, ¿no? Desde este lugar es el que podemos darle forma al mundo y darle forma también a eso que nosotros imaginamos que somos y lo vamos construyendo en el día a día, desde el lenguaje y desde la práctica, ¿no? Hay también, y yo creo que eso es, ahorita que te escuché diciendo hamaca, yo creo que justo para un costeño, la hamaca es el lugar de resguardo, ¿no? Es el lugar más cómodo, en donde mejor se descansa, en donde sabes que estás en tu lugar cuando tienes un espacio para colgar una hamaca, ¿no? Si estás en un lugar donde no puedes colgar una hamaca, sabes que ese no es tu espacio, aunque estés pagando renta, de todas maneras la cosa permanece ahí en el aire, ¿no? Y así se cimienta con la hamaca. Pues bueno, le voy a dar la palabra a Raquel y ahorita empezamos a hablar también bueno, ahorita leo algunos poemas del libro. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, primero Emiliano, que ha sido mi profesor, y conocerle me ha ayudado a escribir de una forma libre y humana. Y después al Centro Educativo Paulo Freire, porque pienso que es muy importante para nosotros como seres humanos tener a la mano las posibilidades de aprender cosas por dos razones. La primera, para ignorar menos, y la segunda, para que sea más fácil hacernos preguntas sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos y nuestro entorno. Además, pues quiero agregar que para mí es muy importante estar en este evento, compartiendo sobre todo mesa con personas que estimo mucho. Y les voy a contar un poco de mí. Disculpen que yo me ponga a leer, pero no soy muy buena improvisando aún. Desde hace al menos 3 años dejé de estudiar como había estado acostumbrada. Acabé la licenciatura en filosofía, pero no me sentía lista para ejercer de ningún modo. Tampoco tenía muchos ánimos para hacer nada. La tristeza y el vacío llenaban mi vida. Tenía la necesidad de al menos leer cosas importantes, serias y difíciles. Aunque tenía curiosidad por cuentos, poemas y novelas, me tomó mucho tiempo poder disfrutar de lo humano. Y con humano me refiero a las emociones y situaciones que vivimos día a día. La casa de mi abuela parece un cuento corto y simple, pero juega con las palabras de una forma que te hace releerlo. Ordena las palabras de una forma que resalta, que te invita a detenerte y escuchar un rato tus pensamientos, como cuando dice: la casa de mi abuela es blanca y su tejado vuela pájaros y bugambilias. También usa palabras que te llevan al diccionario, o al menos a mí un par de veces.
como apersogar, que significa amarrar especialmente a un animal para que no se vaya, o la palabra estero, que tiene varios significados. Puede referirse a la desembocadura de un río, a un riachuelo o a un cauce seco de un río antiguo. Curiosamente, esta palabra, estero, en el cuento, encaja con al menos dos de sus significados, los riachuelos y los cauces secos, pues dice: a veces me columpio en la ausencia de mi abuela, y entonces nado las lagunas y los esteros de sus ojos. Quiero decir, tal vez puede nadar en esos esteros de vez en vez, cuando esos cauces secos se humedecen gracias a las lágrimas que convierten sus ojos en lagunas. El cuento habla de una mujer fuerte que dejó huella como madre, pues con su experiencia y amor contuvo y dio forma al mundo. Dejó buenos recuerdos de su compañía a pesar de sus dificultades, de su edad y de su tristeza. Con sus palabras y gestos pudo compartir gusto por la vida. Dejó como herencia una vida que vale la pena ser vivida. No sé si este cuento está inspirado en la abuela o en alguna otra familiar de Emiliano. Tal vez este texto sea sobre todo resultado de fantasías, pues creo que es difícil dejar buenos recuerdos en las personas con las que convivimos seguido o incluso con las que apenas si nos topamos. Es difícil muchas veces para nosotros realmente ser la figura que tenemos que ser, ¿no? Sobre todo en el caso de madre o padre. Pero sin importar si nos narra algo real o imaginario, nos hace pensar en una persona conmovedora y cariñosa que provoca una sensación de alivio y dibuja una imagen agradable del mundo que, al no ocultar las dificultades diarias, transmite fortaleza suficiente para continuar disfrutando y mejorando la vida. Y creo que no es poca cosa. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Pues voy a empezar aclarando un punto que creo que es el que más me gustó, justo ese que lo dijeras, que lo repitieras 2 o 3 veces, me hace pensar en que justo la propuesta que tengo está lograda, ¿no? Que hayas leído el libro como un cuento, me parece que eso habla muy bien del libro, porque justo es un poema narrativo, ¿no? Es un poema que tiene un principio, un desarrollo, que está muy en el sentido clásico de las historias, ¿no? O sea, hay un inicio, un problema que se resuelve, en este caso es la muerte de la abuela, y la conclusión que es la superación de esta muerte, ¿no? Entonces se puede bien leer como un cuento, y de hecho eso me gusta, ¿no? Porque eso tiene que ver con esta cuestión que nos trae la modernidad, de romper todo el tiempo con lo establecido, ¿no? Con las fronteras. O sea, ¿por qué tenemos que cuadrar las cosas a una palabra, en este caso poesía, cuando podemos leer el cuento como una historia, ¿no? En este caso como un cuento, como lo leyó Raquel? Y eso habla mucho de cómo leemos el mundo, ¿no? Cómo estamos dispuestos a leer el mundo, es decir, la predisposición para la que tú te pones como lector ante el texto. Y eso me parece también un ejercicio muy